Es verdad que sobrevino la ley y con ella se aumentó el pecado por haber sido desobedecida. Pero cuanto más abundó el pecado, tanto más ha sobreabundado la gracia, a fin de que al modo que reinó el pecado para dar la muerte, así también reine la gracia en virtud de la justicia para dar la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Estas palabras son tomadas de la carta de San Pablo a los Romanos en el capítulo 5, versículo 20 al 21. Y se toma pues como referencia para este video porque lo que se va a tratar en este video pues es referente a la Santa Cruz, al origen de la cruz. Cuando la cruz empieza a aparecer en la Iglesia Católica, cuando los cristianos católicos empiezan a llevar la Santa Cruz, a tenerla en sus templos, en sus ornamentos, en la vida cotidiana, en sus familias, en sus hogares, en las casas, inclusive en los centros de donde tiene que ver con los conglomerados de personas, ¿sí? O sea, las entidades estatales inclusive, porque hubo un tiempo precisamente en que así era, todos los estamentos de la sociedad, lo que se tenía era la Santa Cruz, ya que era unos estamentos sostenidos por el cristianismo, por los principios de Dios y por los mandamientos de la Iglesia. Entonces, no solamente este sagrado símbolo de la cruz aparecía en los templos, en las torres, sino también, como le digo, en las diferentes oficinas donde se desempeñaban los diferentes oficios, digámoslo así. Hay que tener en cuenta que la cruz es antiquísima, o sea, el signo de la cruz no aparece con nuestro Señor. De hecho, nos damos cuenta como el pueblo judío grita que le crucifiquen, crucifícale. ¿Por qué? Porque ya se supone que ha habido un escenario ya donde la cruz se ha desempeñado. De hecho, el monte del Calvario significa el monte de las calaveras, donde habían sido ajusticiados ya durante mucho tiempo. No podría yo decir cuándo en la cultura judía aparece la cruz para convertirse en sitio o símbolo de castigo, pero se puede, lo entendería que a partir de la toma, digámoslo así, de Roma, de Israel, se presenta ya este símbolo como símbolo de ajusticiamiento. Entonces vamos a trasladarnos a Roma. Cuando es que empieza se sabe que este símbolo empieza a ser el instrumento para el suplicio? Primero que todo, pues veamos que el símbolo de la cruz viene del latín cruz, crucis, y que se entiende como cualquier instrumento de tortura que se haga con dos palos, dos maderos, o sea, dos, no tanto como garrote, porque es que cuando se habla de garrote es como más fino, sino maderos que sostengan, de hecho, los cuerpos de un condenado. Entonces se entiende por esos dos maderos, y cuando son dos se llama la furca, y cuando son tres, o sea que hay la X y otro va por el centro de esa X, se llama el tripalium, o sea, de tres palos. Pero esos instrumentos deben estar sobre terreno firme. Por eso se llama
crucifixus, que significa fijo y clavado, o sea, clavado en un madero fijo, que no está a la merced del viento, de que se caiga, de que no sé qué, sino que esté fijo a la tierra. Y de hecho, pues ahí es donde entran, cuando vemos en las diferentes pinturas, como al lado de la cruz del Rey, nuestro Señor Jesucristo, hay unas estacas así como aporradas, como que les han dado porra alrededor, como que piedras, y precisamente por eso, porque tiene que estar el madero fuerte, adherido a la tierra, para que no se vaya a caer el condenado, porque de hecho lo que se pretende con la crucifixión es que el condenado, el reo, sea levantado para dar escarmiento a los demás. O sea, entonces por eso era necesario esto. Se sabe que la cruz, y debemos nosotros entenderlo, y no debemos escandalizarnos de esto, la cruz está casi en todas las culturas antiguas. Está en la cultura china, está en la cultura griega, está en la cultura egipcia, está en la cultura persa, está en las culturas de Europa, en los pueblos celtas, está inclusive en la América prehispánica. Está dentro de una simbología que pasa a ser sagrada, digámoslo, dentro de esos ámbitos culturales. Entonces la cruz no es que la inventaron ni los romanos, ni la inventaron los judíos. La cruz viene de muchísimo tiempo atrás, tiempos inmemoriales. En la India, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, allá en la India, la cruz que llama la esvástica, que esa cruz la conocemos por el famoso partido nazi, que ellos usaron esa, y usan aún ese símbolo, la cruz. Tenemos la cruz egipcia, que es lo que se llama el Tao, que se llama la llave de la vida. Y la cruz griega, que es una cruz, como la entendemos, pero con los 4 extremos o brazos iguales, no va uno más largo que el otro. El más largo, cuando la cruz está como esta cruz que está aquí en la pared, se llama la cruz latina. Pero lo que debemos darnos cuenta entonces que todos los pueblos han tenido la cruz como punto referencial para una cuestión o para otra. Como nos interesa ver es a partir de cuándo aparece la cruz como símbolo de castigo, se dice, pues esas son conclusiones históricas, que en Persia, con el zoroastrismo, aparece la cruz como castigo por una necesidad religiosa. Resulta que Zoroastro enseñó que la tierra es un elemento sagrado y el fuego es otro elemento sagrado. Entonces resulta que no se podía meter dentro de la tierra o incinerar a los criminales, a los bandidos, a la escoria de la sociedad, y por eso a partir de esta creencia aparece para ellos la necesidad de crear un instrumento donde se pueda hacer justicia, y aparece entonces la cruz. ¿Y con qué objeto? Para levantar a los criminales y dejarlos a la intemperie, de tal manera que las aves de rapiña, las aves que se alimentan de carroña, vinieran y los eliminaran, o sea, los matasen a picotazo, me imagino, y bueno, los consumiesen. Con eso no se contaminaba o no se profanaba ni la tierra, porque no eran enterrados, ni el fuego, porque no eran incinerados o quemados. Entonces, a partir de ahí empieza, se dice que empieza ya el derrotero de la cruz como un instrumento de suplicio. Y de ahí entonces que cuando se habla de la cruz en la antigüedad,
sobre todo derivando de estas culturas que de ahí, de Persia, pasa después a Grecia, a Cartago, y en estas culturas ya la cruz significa prácticamente la desgracia de ser reducido, digámoslo así, a la peor condición de la sociedad. ¿Por qué? Porque pensar en la cruz era pensar en los criminales, los asesinos, los atracadores, los violadores, los fascinerosos, etcétera, etcétera. O sea, lo más repugnante de la sociedad era los que iban a ocupar este trono de la maldad. Entonces, como nos interesa a partir de Roma cómo se desarrolla esta cuestión de la cruz, dicen que Roma, cuando logra expandir su imperio y llega hasta Grecia, llega a Cartago y luego hasta Persia, bueno, hay que tener en cuenta que ya una de las noticias que se tiene es que cuando Alejandro Magno llegó a Persia, utiliza la cruz ya como un instrumento para castigar a los rebeldes. Entonces ya Alejandro Magno, que es el año a partir del siglo IV antes de la era cristiana, él utiliza ya la cruz como signo de reprobación. Cuando Roma se extiende a través del Mediterráneo, como les decía, llega a Grecia, llega a Cartago, y ellos asimilan, esos son hipótesis porque realmente pues no hay crónicas que tomen al pie de la letra estos hechos, pero bueno, hay que tomar de punto o de referencia algo. Dicen que Roma asimila este símbolo de la cruz, este suplicio, y lo lleva pues a la urbe. De hecho, pues hay noticia de que en el siglo I antes de Cristo, Espartaco, el famoso Espartaco, se levantó con 6.000 esclavos para atacar a los amos y señores, a la estructura, porque se veían oprimidos de manera exagerada. Estos eran esclavos. ¿Y qué pasa? Que entonces eso se llama la Tercera Guerra Servil. Fueron reducidos y dice la historia, y eso sí ya está confirmado, de que en la vía Apia, que entre Roma y Capua, fueron crucificados los 6.000 esclavos con su cabecilla. Y luego, ya entrando a la era cristiana, ya cuando llega el cristianismo, pues es más utilizada la cruz también ahí en Roma, porque se dice la historia que los mártires, cuando no eran llevados al Coliseo para ser devorados por las fieras o para ser quemados vivos en esta parte, eran crucificados. Y se dice históricamente que Nerón, en sus bacanales y sus orgías en su palacio, hacía levantar muchas cruces en sus jardines para cuando hacía los banquetes y sus opíparas cenas, colgar cristianos, pero los untaban con betún y aceite y les metían candela, y estos cristianos servían durante toda la noche como hogueras para ellos iluminarse. Eso yo lo he leído en libros de doctrina católica y debe crearse. Entonces, hasta ahí vemos cómo la cruz se abre paso dentro de estos pueblos, pero como símbolo de recolector de desprecio. Como les digo, significa muerte, significa crimen, significa reprobación, significa abandono, muerte en desesperación, porque pongámonos a pensar qué puede ser de una criatura, un ladrón o un criminal,
colgado en la cruz y dejándolo morir, dejándole que le saquen los ojos o dejándole que las aves de carroña le arranquen las narices a punta de picotazos, pues debemos imaginar cuánta amargura y desesperación caía sobre este símbolo. Por eso entonces este símbolo en la cultura ya latina hasta este momento es un símbolo de desgracia, es un símbolo de condenación, de perdición total. Entonces, cuando nosotros sabemos que, o se espera que esta cruz empieza a convertirse ya en un instrumento ya de esperanza. Pues de hecho, hay que tener en cuenta que nosotros no debemos tener temor a estudiar los orígenes de todas las cosas que nos enseña la Iglesia Católica. Una de las cosas muy hermosas de la Iglesia es que cuando uno estudia por qué hace esta ceremonia, por qué usa este símbolo, por qué hace esto, todo lo hace como una madre que ama mucho a sus hijos y lo hace con el objetivo de ir abriendo campo para que sus hijos avancen de una manera más segura. Es como una madre que va limpiando el caminito para que el niño vaya pasando y como que vaya aprendiendo a defenderse. Entonces nosotros no debemos temer porque, ¿qué pasa? Hay sectas que se encargan de tomar los símbolos cristianos, tomar hasta inclusive, a mí me da tristeza que hasta el símbolo de la hostia, que porque es redonda, que eso ya tiene que ver con el sol, que eso eran los adoradores del sol de Egipto y todo eso. O sea, unas cosas que yo no entiendo por qué se encarnizan de una manera tan terrible a vituperar y a desdeñar todo lo que la Santa Iglesia Católica tiene. Lo único que podemos sacar, hermanos, en conclusión, el odio hacia la Iglesia Católica de esa manera tan aberrante y diabólica, es porque es la verdad, porque si no fuera porque es la verdad, pues la dejarían en paz e inclusive, como sucede hoy en día, la promoverían y pues no sería objeto de tanta persecución. Pero como es la verdad, entonces todo el mundo le da porra. De hecho, usted, por ejemplo, si habla con 10 personas y las 10 personas son de sectas diferentes, de 10 sectas, cada uno tiene un nombre y un cuerpo doctrinal diferente, pero por un solo punto ellos se unen. ¿Cuál es? El odio acérrimo a la religión católica, el odio total al catolicismo. Los 10 solamente se unen para atacar a la Santa Madre Iglesia. Por eso es que nosotros, como digo, debemos tener confianza de que la Iglesia Católica es nuestra madre y nos quiere enseñar el bien. Entonces, esto para decirles que no debemos temer, ¿sí? Saber que la cruz es una cruz que viene con una historia bastante negra, como se dice. Pero eso no es nada extraño, porque si nosotros vemos, por ejemplo, cuando Yahvé Dios pide que se funde la ciudad de Jerusalén, yo personalmente pensaba que había sido de pronto que habían llegado los israelitas, habían visto una pradera y habían empezado a explanar y a construir porque era la casa, el templo para Dios y pues para la ciudad de Dios. Pero resulta que no, ya había una ciudad ocupada por gente idólatra, por gente pagana. Lo que pasó fue que se reconstruyó, digámoslo así, se hace un uso nuevo de esa ciudad, ya no para los hijos del diablo en la idolatría, sino para el pueblo de Dios, para adorar al Dios bendito por los siglos de los siglos. Pero no se empezó a construir con una piedra, la bendición de una primera piedra para levantarse la ciudad, ya estaba hecha. Y de hecho hay historias también, por ejemplo, San Benito, que el primer monasterio que construyó fue en un palacio, unas ruinas de un palacio que había sido de Nerón, donde había hecho bacanales y orgías. ¿Por qué es esto? Porque Dios tiene todo poder y toda gloria y Él puede destruir absolutamente toda maldad. No hay absolutamente ninguna potestad infernal que pueda contra Dios. Entonces, por eso no debemos temer de que la cruz haya tenido un origen así,
de sangre, de cosas bien feas, ni tampoco que haya sido utilizada en ritos de religiones paganas. Eso no tiene absolutamente nada que ver, porque como leíamos en la carta, los versículos que leyeron de Romanos, de San Pablo, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, todo por el Rey Santísimo Señor Jesucristo. Siguiendo entonces de la cuestión de la cruz, cuando aparece por primera vez en los pueblos, la cultura, los coptos, en el siglo I, se dice que ya empezaron a utilizar la Santa Cruz, porque, o sea, debía utilizarse muy poco tiempo después de la muerte y la resurrección del Rey y la ascensión del Señor al cielo, porque en el siglo I ya aparecen unas tumbas con una cruz, la cruz Tao, o sea, la cruz egipcia, pero ya con una connotación cristiana, ya de Cristo nuestro Señor, y aparece esta cruz con la letra alfa a la derecha y la letra beta a la izquierda. Usted sabe que son la letra primera y la última del alfabeto griego, como dice el Señor, yo soy el principio y el fin. Entonces ya ahí se empieza a notar ya la presencia de la Santa Cruz, ya dentro del marco nuevo, que es ya el instrumento de la redención. San Agustín dice que el símbolo que utilizaban los primeros cristianos era el ictus. El ictus era un pez. Y resulta que los cristianos hacían medio círculo cuando llegaba alguien, y si ese veía el medio círculo en el patio o en cualquier sitio, llegaba y terminaba el círculo haciéndolo en figura de pez, eso era porque era un cristiano, era un católico. Eso es lo que llama el ictus en griego, que significa pez, y que se traduce de tal manera que la I significa Jesús, la C, Christus, la T, Teu, de Dios, y la Huios, de Hijo, y la S de Soter, que significa Salvador. Entonces se traduce Jesús Christus, Hijo de Dios, el Salvador. Ese era lo que, muy preciosa este símbolo primario de los católicos. Pero antes de Milán, el edicto de Milán, hecho por Constantino, que nació en el año 316 y murió en el 340, que fue el promotor del edicto de Milán, donde él igualó a la Iglesia católica, es más, y le dio todos los poderes sobre para que influenciara todos los estamentos de la sociedad, el gobierno, atrayéndose santos obispos, santos monjes, en la educación, en la salud, la creación de leprocomios, manicomios, hospitales, etcétera, etcétera, porque debemos recordar que la Iglesia, Jesucristo dijo que la Iglesia es la sal de la tierra, y no podemos dejar la Iglesia, como yo les decía en el video donde se habló sobre la sotana del sacerdote, metida en el altar y de ahí de puertas para afuera muerta, como sucede ahorita. Hoy en día las sectas, en cambio, se invaden todos los estamentos de la sociedad, y la Iglesia católica, esa iglesia de ahora completamente agonizante y terrible, terrible. Entonces, Constantino, en el edicto de Milán, se dice que él, cuando fue a desarrollar una batalla que era muy decisiva, la del puente Milvio se llama, vio una cruz en el cielo y dijo: con este signo vencerás. Hay otras palabras que dicen algunos autores que también vio, pero bueno, vamos a quedarnos con este signo vencerá, y entonces la hizo llevar en los estandartes. Y también debemos unir a esta cuestión de Constantino, sobre todo la influencia de Santa Elena, que era su santa madre, la emperatriz Santa Elena. Ella nació en el año 250 y murió en el 330, y la Iglesia la considera como la promotora principal de la devoción de la Santa Cruz. De ahí que la Iglesia tiene pues la fiesta el 3 de mayo,
que es la exaltación de la Santa Cruz. Se dice que Santa Elena, o la Iglesia nos enseña que Santa Elena fue a Jerusalén y con sus oraciones y lágrimas logró que la Divina Majestad le revelara dónde estaba la cruz verdadera, donde él había ofrecido el sacrificio de su santísima humanidad. Les dice que se encontraron 3 cruces, pero se pusieron un muerto al lado de cada cruz, y el que resucitó, esa fue la seña de que esa era la cruz del Rey, nuestro Señor Jesucristo. De todas maneras, como le digo, San Agustín, que nació en el año 354 y murió en el 430, pues nos habla de que la primera señal de los cristianos era el ictus, como les digo, y estos dos protagonistas de la devoción a la Santa Cruz, o la entrada en público de la Santa Cruz, son Santa Elena y el emperador Constantino, y que como la Iglesia en ese momento quedó ya dueña de los estamentos sociales, eso con el edicto de Milán es confirmada por el edicto de Teodosio, el edicto de Tesalónica, en el año 380. Ya la Iglesia quedó empotrada netamente, como digo, en todos los estamentos de la sociedad. Ahí aparece ya la construcción de las grandes basílicas, y lo que corona estas construcciones maravillosas es el santo símbolo de la cruz. Eso es lo que podemos nosotros por ahora esbozar, y vamos a seguir en el siguiente video pues hablando sobre la Santa Cruz. No nos debe, como digo, no nos debe para nada aminorar nuestra fe pensar que la cruz cargó con todas las miserias y fue usada en todos los pueblos. Inclusive va a ser para más gloria de Dios, y eso lo vamos a ver, si Dios lo permite, en el siguiente video. Yo les ruego, para terminar, que tengan la bondad de compartir el video, ojalá con 5 personas, en honor a las 5 llagas. Hay que ser devotos de las 5 llagas y hacer cosas por las 5 llagas. Darle me gusta al video, por favor, hágalo por amor a Cristo nuestro Señor. Mire que a mí no me mueve más que dar a conocer la fe y defenderla. Yo no tengo la culpa de toda la destrucción de los dogmas católicos, de la moral católica y del culto católico. Entonces no crean que esto es por gusto, esto es porque es de vida o muerte. La religión está siendo completamente agujereada, de tal manera que el cuerpo de la Iglesia está sangrando por todas partes. Sangra en su doctrina, sangra en la moral, sangra en el altar. Por todas partes la Iglesia se desangra, y si nosotros no ayudamos a tapar esas llagas, pues la Iglesia desaparecerá, porque ¿qué vamos a hacer? Entonces, denle like al video, que me gusta, digan que me gusta, aunque yo no sea pues como la lumbrera ni la esbeltez en la exposición, pero les agradezco de verdad que le den like, lo compartan. Mire, yo estoy celebrando, como ya les he dicho ya, el santo sacrificio de la misa todos los días, y yo los tengo ya presente. Todo el que vea el video, yo lo tengo presente en el santo sacrificio de la misa. Ustedes saben que la misa es la renovación de la muerte del Santísimo Rey en la cruz, y por lo tanto tiene un valor infinito. Entonces el sacerdote tiene la potestad para ofrecer la misa por millones de almas. Ahora, que Dios le da a cada quien la gracia según lo que se merezca, pues ya lo saben que así es. El que tiene más se le pide y más se le da, y al que tiene poco, aún lo poco que tiene se le quitará. Eso lo dice el Señor en su Evangelio. Entonces yo les agradezco, tengan la bondad. Me disculpan, como yo les decía, les he dicho que no puedo hacer los videos editados, me toca directamente en el teléfono. Que Dios en la Santísima Madre guarde, se me va a cortar, que nos ayude a mantener la fe católica.